Llevamos 195.000 años de existencia de nuestra especie. Y a pesar de eso, oímos muchas veces que la razón por la cual hemos sobrevivido es gracias a nuestros cerebros. Yo prefiero pensar que hemos sobrevivido gracias a nuestra capacidad de aprender. Y esta es una diferencia sustancial, tanto como la diferencia entre el hardware y el software. El hardware, nuestro cerebro. El software, la capacidad de aprender, de sorprendernos, de curiosear. Y esta capacidad se ha desarrollado de manera autónoma, social y social durante más del 99.9% de nuestra existencia. Con el aprendizaje o el aparecimiento del sistema educativo, esto se ha transformado sustancialmente y las cargas se han invertido. Hoy hacemos un gran énfasis en fortalecer la capacidad de enseñar, más no la capacidad de aprender. La mayoría de los procesos educativos están enfocados en esa fuente y por eso oímos hablar de estándares y oímos hablar de conceptos como, por ejemplo, la educación para el empleo, olvidando que de fondo nuestra capacidad de aprender es determinante y es la razón incluso que hace parte de nuestra naturaleza humana y determina de manera significativamente nuestra felicidad. En este proceso he iniciado yo un camino muy fuerte. Después de trabajar de más de 10 años en el sistema educativo, decidí en el año 2014 iniciar una aventura. Dejé todo atrás y me fui a vivir al Silicon Valley para vivir una aventura educativa que sin saberlo me iba a convertir en un conejillo de indias de todos los sistemas educativos innovadores que se estaban viviendo. En ese escenario me formulé una nueva pregunta y era ¿cómo podemos hacer para acelerar los cambios que la educación necesita? ¿Cómo podemos hacer para que todas esas personas que están haciendo esas pequeñas o grandes disrupciones se conecten y podemos llegar a los resultados que esperamos a la velocidad que necesitamos? En ese proceso me lancé en una aventura y llamé a un compañero de estudios que estaba en México. Rápido me uní con otras personas que estaban en Perú y en España y arrancamos un proceso porque empezamos a soñar que debíamos construir un laboratorio educativo que nos permitiera conectarnos y poner a prueba todas esas ideas que nosotros habíamos soñado, en un proceso que debía ser acelerado y como un tubo de ensayo nos debería poder permitir entender si las cosas que nosotros soñábamos eran o no eran ciertas. En ese proceso la primera reto que nos impusimos fue conocer y nos dedicamos 10 meses, 15 personas a entender desde la voz de los padres, de los niños y de los profesores cuál era la realidad que estaban viviendo, qué necesitaban, cuál era su entorno, no desde la educación, sino desde sus vidas mismas. Y el gran descubrimiento fue descubrir que para los niños la educación es muy aburrida y de hecho la vida de los niños hoy en día es muy aburrida. Sueñan con tener aventuras, sueñan hacer cosas fantásticas, sueñan con tener poder, pero eso no está pasando. Desde la perspectiva de los papás descubrimos que los papás latinoamericanos son esencialmente sobreprotectores y basan gran parte del relacionamiento con sus hijos en el control. Y cuando hablamos con los profesores nos pareció lo mismo. Los profesores nos decían que no podían cambiar nada porque eran víctimas del sistema. Conclusión, todos estaban en una cárcel y nuestra mirada era construir desde el sector educativo o desde el aprendizaje una propuesta que les permitiera liberarse. En ese proceso nos sentamos a idear y decidimos que queríamos hacer un Tech Camp al estilo STEM Art que pudiera mezclar todo lo que es tecnología, ciencia, matemáticas y el arte para crear una experiencia inolvidable, un viaje inmersivo para niños entre 9 y 12 años que les permitiera cambiar de fondo la perspectiva de sus vidas, soñar con cosas más grandes y construir al mismo tiempo nuevas relaciones con sus padres que les permitieran pasar de esos escenarios de control a tener conversaciones profundas de desarrollo y de mentoría en sus familias. Y también soñamos que queríamos que los profesores fueran y experimentaran un espacio de libertad que el colegio no les ofrecía, que les permitiera poner a prueba lo que ellos estaban soñando y volver renovados a sus ambientes naturales para poder transformar la educación. Si ustedes lo piensan, esto es como un efecto de granada.
lo que estábamos haciendo era una confabulación con el deseo de llevar a niños, a papás y a profesores a vivir una experiencia inolvidable que tendría que cambiar su perspectiva de la educación y que haría que cuando ellos llegaran a sus espacios naturales destruyeran todo lo que el sistema había creado. Esa era la hipótesis. Con esa idea, pues decidimos hacer el Tech Camp, pero teníamos muchas dudas. Frente a todas esas hipótesis que habíamos creado, teníamos muchas dudas, por ejemplo, a qué significa emprender en el lenguaje infantil. O sea, no podíamos llevar el mundo del emprendimiento, de los prototipos, del design thinking a niños de 9 a 12 años sin poder adaptar esto a su lenguaje. Nos preguntábamos, después de haber hablado con mucha gente que sabía de neurociencia, acerca de si un niño y una niña aprendían igual y si tenían igual interés por la ciencia y la tecnología, porque mucha gente dice que las mujeres no participan de la tecnología. Y con todas esas ideas en la maleta nos fuimos a nuestro tubo de ensayo de 9 días. En ese tubo de ensayo de 9 días tuvimos muchísimos hallazgos que quiero compartir con ustedes. Y es, primero, la importancia de crear una aventura inolvidable en el mundo de un niño. En nuestro campamento había un viaje a Kepler, y ese viaje a Kepler generó un vínculo entre realidad y fantasía que le permitió a los niños sentir la pasión necesaria y el ambiente necesario para experimentar, pero al mismo tiempo tener la capacidad para diferenciar lo que era falso y lo que era verdadero, pero con la ventaja de poder crear modelos de rol que difícilmente hubiéramos creado en otros escenarios. Este es el testimonio de la mamá de uno de nuestros participantes. Soy Ann Sánchez, la mamá de Matías Carrillo. El señor Carrillo está enamorado totalmente del Tech Camp, está súper fanático. Ayer se me hizo súper difícil quitarle el polo en la noche, tuve que convencerlo en verdad de sacárselo. Ha llegado súper afanado, le encantaba la tecnología, ahora le encanta mucho más. Ya pidió de regalo de cumpleaños un microscopio, porque también le gusta la biotecnología ahora. ¡Wow! Genial. Así que gracias. Nuestro otro gran hallazgo era el tema de desafío intelectual. No sabíamos si un niño entre 9 y 12 años podía hablar de biotecnología, de drones, de impresión 3D, de programación y de robótica en una sesión de 75 horas de formación, donde no solo mezclaban esto con la tecnología, sino también con el arte y con la convivencia. En ese desafío intelectual descubrimos que a los niños les interesa hablar de cosas serias. Los niños no quieren que les digan mentiras, los niños quieren involucrarse, por ejemplo, con las soluciones del cambio climático. Los niños tienen una capacidad de sobreponerse al estrés enorme y de trabajar largas horas de trabajo. En ese escenario, los niños hacían preguntas más complejas que las que yo le he oído hacer a adultos en el Silicon Valley que son expertos. Y demostraron también una enorme capacidad de trabajo en equipo, que nos diferencia a lo que hacemos los adultos de los niños. Los niños tienen gran capacidad de colaboración y de retroalimentación. A mí me sorprendió ver cómo los niños en cuestión de horas dominaban los conceptos del design thinking y eran capaces de construir sobre las ideas de sus compañeros. Oigamos uno de los testimonios de nuestros profesores. Tanto así que creo que el conferencista se animaba a dar más información. No imaginó que iba a tener tantas preguntas. Y tuvo bastante acercamiento, Él les contó que estaban estudiando la posibilidad de revivir algunas especies como el mamut, ¿no? Y uno le dijo, pero si reviven a una especie del mamut, ¿cómo va a vivir? Si él vivió hace tantos años y su hábitat era otro. Y cosas así les preguntaba. O le dicen, pero si reviven al mamut, ¿será posible que se vuelva a extinguir? El tipo se quedaba como, es una posibilidad. Otra cosa que aprendimos muy importante fue aprender a romper los mitos de género. En ese tema tuvimos una primera derrota, y es que nosotros soñábamos que el 50% de los participantes del Tech Camp fueran niñas. La primera derrota fue que solo logramos que el 38% fueran niñas. ¿Por qué? Porque sus papás no las dejaron asistir. Esos estereotipos se repiten igualmente con los maestros, y en las prácticas docentes veíamos en varias ocasiones cómo los maestros subestimaban la capacidad de las niñas o consideraban que las niñas no eran capaces de hacer ciertas cosas tan bien como los niños. Los niños, por el contrario, y las niñas nos dieron un ejemplo extraordinario y nos demostraron que, si bien es cierto, conviven con esos estereotipos, son capaces de romperlo fácilmente.
Descubrimos que a los niños les encanta bailar y que a las niñas les encanta correr. Descubrimos que las niñas eran líderes de equipos y que en muchos casos, por ejemplo como en la comunidad de niñas de origen japonés, fueron los participantes más destacados, pero también descubrimos que a las niñas les da miedo participar. Y la presencia de una mentora mujer, que era experta en drones, rompió totalmente esas reglas. Después de que las niñas vieron una mentora mujer, cambiaron su rol y decidieron empezar a participar activamente. Entonces esta es una reflexión muy importante para que nosotros nos hagamos, porque es importantísimo que tanto los profesores como los maestros sean capaces de recibir formación para romper los estereotipos de género. Por último, casi último, el tema de los maestros. Todos hacemos muchos esfuerzos en pensar que la formación docente es la clave de la transformación del sistema educativo. Nosotros descubrimos que los maestros son innovadores y inalcanzables, que son capaces de comprometerse con sus alumnos, pero que necesitan un espacio de libertad más que formación. Y por último, los padres. Encontramos padres que fueron capaces de hacer esfuerzos tecnológicos enormes para enviarles comunicados a sus hijos, que fueron capaces de compartir temas personales que hicieron que sus niños lloraran cuando recibieron las comunicaciones que venían de la tierra. Y eso nos invita a empezar a tener conversaciones serias de nuestros hijos, con nuestros hijos, y a asumir un rol de mentoría en sus vidas, que es tal vez el mejor legado que les podemos dejar. Somos un movimiento STEM Art. Igual que el descubrimiento de las ondas gravitacionales, soñamos con tener la energía suficiente con un grupo de personas que sean capaces de transformar la educación. Y estamos buscando voluntarios. ¿Quién quiere unirse? Muchas gracias.